Mi nombre es Severian. En otro tiempo, hace mucho, ese nombre lo era todo para mí. Ahora es solo un susurro en la oscuridad, un eco de una vida dejada atrás. Una vida que comenzó bajo las bóvedas resonantes de la mansión de mi casa, en la antigua tierra abrasada por el sol. En mi infancia, parecía que los mismos muros de nuestra hacienda guardaban un secreto centenario, el secreto de nuestra maldita gracia. Nací navegante, uno de los mutantes elegidos dotados con la habilidad de ver el camino a través de la pesadilla de la disformidad. Desde el nacimiento, un tercer ojo yacía oculto en mi frente, sellado silenciosamente bajo un grueso párpado, hasta que llegara su momento. Ese ojo es nuestro don y nuestra carga. Nos eleva por encima de los mortales comunes, pero nos aleja para siempre de ellos, haciéndonos forasteros incluso entre los de nuestra propia especie. La hacienda ancestral de la casa Coratín se alzaba a la sombra de las gigantescas agujas y templos de la Sagrada Terra, no lejos de los muros del Palacio Imperial. Recuerdo vagamente el aire sofocante, cargado del smog eterno, del incienso de 1000 capillas y del polvo que se había asentado durante siglos sobre los arbotantes góticos. Muy por encima de nosotros, invisible al ojo desnudo, ardía el Astronomican, el faro psíquico del dios emperador. Decían que su luz, como una hoguera distante en la noche, señalaba el camino a través del vasto océano de la disformidad. Nosotros, los navegantes, éramos los servidores de esa luz, los guías de la humanidad a través de las tormentas de la nada. Mi niñez transcurrió tras las altas puertas de nuestro hogar, bajo la incesante supervisión de tutores y familiares estrictos. A nosotros, los hijos de la Navis Nobilite, se nos enseñaba desde temprana edad a venerar nuestro don y a mantener una devoción inquebrantable a la causa imperial. Recuerdo los largos pasillos de nuestra mansión, donde retratos descoloridos de antepasados colgaban de las paredes, figuras pálidas, de rostro alargado, ataviadas con pesadas túnicas. En muchos de esos viejos cuadros, las capuchas estaban echadas hacia atrás, revelando frentes marcadas con un tercer ojo pintado. A veces, en el lienzo oscurecido, un ojo de la disformidad entreabierto relucía apagadamente, bajo un capuchón. Una pupila redonda y oscura, sin esclerótica ni iris. Esos retratos me aterraban y fascinaban al mismo tiempo. Un día tu tercer ojo también se abrirá, solía susurrarme mi padre. Era un hombre alto y macilento, de piel color marfil. Su propio ojo de la disformidad estaba casi siempre cubierto con seda negra, haciendo parecer que un hueco vacío bostezaba en medio de su frente. Mi padre me enseñó que nuestro don era una chispa de la llama divina del emperador.
que nuestra sangre había sido santificada por el Maestro de la humanidad mismo desde los días de la antigua noche. A menudo me recordaba que, de no ser por los navegantes, el imperio inevitablemente habría hecho pedazos entre las estrellas, y que por ello es nuestro deber servir, sin escatimar ni la vida ni la cordura. Esas palabras me llenaban de orgullo y de miedo al mismo tiempo. Desde joven supe que mi existencia pertenecía al emperador y a mi familia. Mi destino estaba predestinado: guiar naves a través de la disformidad, otorgándole a la humanidad la esperanza de alcanzar nuevos mundos. La casa Coratín, al igual que las otras grandes casas de navegantes, estaba rodeada por un aura de secreto y pecado. Se susurraba que la inevitable endogamia perseguía a las familias, que intrigas crueles se tejían en el silencio de nuestros salones. Bajo la vigilancia tácita de la temida Inquisición, vivíamos como bajo una lupa. Cualquier señal de herejía o de una mutación que obstaculizara nuestro servicio podría significar la destrucción de toda la casa. En las noches de invierno, escondido tras pesados cortinajes, escuchaba a hurtadillas las conversaciones de los ancianos, rumores de muertes misteriosas, de accidentes que les sucedían a quienes intentaban romper la tradición o amenazaban el honor de la familia. Se transmitían en susurros. Incluso entonces lo presentía vagamente. Éramos prisioneros privilegiados de nuestra propia sangre y deber. Nuestro lujo e influencia se compraban al precio de una completa sumisión al orden de la casa y del imperio. Por primera vez, vislumbré el destino miserable que podría aguardarnos a cada uno de los navegantes cuando, a los 10 años, me llevaron al dormitorio de mi bisabuela Augustin. Era increíblemente anciana, habiendo vivido casi 3 siglos y pasado la mayor parte de ese tiempo en la disformidad. Ante mí se ofrecía un espectáculo que hizo que la sangre se me helara. En el lugar de la noble señora en su silla había una momia marchita, entrelazada con haces de tubos y cables. Tenía los ojos cerrados, y el tercer ojo se abría en su frente como un vacío negro. El corazón de la anciana apenas humeaba bajo capas de aparatos de soporte vital. Nos obligaron a los niños a avanzar uno por uno y besar su mano sin vida. En cuanto toqué los dedos helados de la bisabuela, comprendí que estaba viendo mi propio futuro. Aquella imagen me perseguiría en mis pesadillas durante mucho tiempo después. Mi tercer ojo se abrió cuando tenía 14 años. Sucedió de repente, durante uno de nuestros ejercicios diarios de meditación. El tutor senior, un navegante consumido por los años, de piel agrietada y cerúlea, y ojos ciegos y lechosos, nos guiaba a los jóvenes miembros de la casa por la delgada frontera entre la conciencia y la disformidad, con su monótona entonación de letanías. Yo repetía las palabras tras él en alto gótico, sintiendo que se me erizaba la piel. En algún momento la realidad a mi alrededor se apagó, los sonidos se desvanecieron y me pareció estar a solas ante una puerta cerrada dentro de mi propia mente. Me habían dicho que no tuviera miedo cuando llegara la hora de la iluminación. Pero entonces el miedo me atenazó. Sentí un ardor en el centro de la frente, como si una aguja al rojo vivo se me hundiera lentamente en la piel. Grité, pero los tutores continuaron entonando el himno con calma, como si nada ocurriera. El dolor aumentó, y de pronto hubo un destello de luz blanca tras el párpado cerrado de mi tercer ojo. De repente,
El párpado interior que ocultaba el don se abrió de golpe y vi. Ante mí se extendía un océano ilimitado de oscuridad, salpicado por torbellinos de colores desconocidos para el mundo normal. En esa oscuridad titilaban diminutas luces, incontables chispitas, como estrellas en un cielo nocturno. Eran las almas de los seres vivos, y yo flotaba sobre ellas sin peso. En medio de las tinieblas frente a mí, ardía una columna de luz dorada. El Astronomican brillaba con un fuego cegador en algún lugar del horizonte de mi nueva visión, y de él emanaba una sensación de calidez y rectitud. Pero alrededor rugía una tormenta, sombras informes y nubes color carmesí lechoso, girando turbulentas y esforzándose hambrientas por devorar la luz refulgente del faro. Sentí que una fuerza invisible intentaba arrastrarme más adentro, hacia el fondo sin fin del océano de la disformidad. En los bordes de mi percepción parpadeaban figuras indistintas, alargando hacia mí manos fantasmas y garras espectrales. Un susurro, dulce y a la vez horripilante, sonaba en el mismo umbral del oído. Mi corazón retumbaba con terror primigenio. No mires al abismo. Retumbó la voz de mi padre a mi alrededor como un eco atronador, y de pronto unas manos fuertes se aferraron a mis hombros, arrancándome del trance. Mi tercer ojo se cerró de golpe con un chasquido, como una llama apagada por el viento. Me desplomé sobre el suelo de mármol, temblando de pies a cabeza. Un sabor metálico a sangre me llenaba la boca. Alguien ató con delicadeza una banda de seda alrededor de mi frente. Todo oscilaba ante mis ojos. ¿Has visto el camino del emperador?, dijo mi padre, estrechándome contra su pecho. Su voz vibraba con orgullo y emoción. No pude responder de inmediato. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no sabía si eran de horror o de éxtasis. Aquella noche no cerré ninguno de mis ojos, ni los normales, ni el tercero. Tenía fiebre. Ecos de visiones de otro mundo latían en mi cabeza. Pero era feliz. El don que se me prometió al nacer finalmente se había despertado. Ahora me había convertido en un verdadero navegante. Tras el despertar de mi ojo de la disformidad, los cambios en mi cuerpo no tardaron en aparecer. Desde la infancia yo había sido pálido y enclenque, con dedos desproporcionadamente largos y ojos muy separados, las marcas habituales de nuestro linaje. Pero ahora las mutaciones se aceleraron. Pocos meses después de la iluminación,
Mi cabello oscuro casi se cayó por completo, dejando la piel de mi cráneo lisa como piedra pulida. Formaron finas membranas entre los dedos de mis manos, y las pupilas de mis ojos normales se dilataron, dando a mi mirada un extraño aire insondable. Era como si mi tercer ojo, aunque oculto bajo la venda, hubiera empezado a filtrar su influencia a mi carne. Los tutores me aseguraban que esos cambios eran una señal de bendición, evidencia de la fuerza de la sangre de nuestra casa. Yo acepté la metamorfosis con resignación, incluso con cierta dosis de orgullo. Cada marca extraña en mi forma ahora me recordaba el gran propósito por el cual estaba destinado a vivir y, de ser necesario, a morir. Un año después del despertar de mi don, llegó el día en que la casa me envió al servicio. Mi primera nave asignada se llamaba Perdición del Hereje, un crucero de ataque de la Armada Imperial que se preparaba para un largo viaje a los confines del Segmentum Pacificus. Recuerdo bien la mañana de la partida. Estaba de pie en el hangar de transbordadores del puerto espacial de Terra, vestido con un abrigo de cuero nuevo que lucía el emblema de la casa Coratín en el pecho. Mi padre estrechó mi mano con firmeza a modo de despedida, y mi madre, conteniendo las lágrimas, trazó un águila bicéfala sobre mi frente, encima de la venda. «Sirve con fidelidad, hijo. El emperador te guiará», susurró. Me erguí, intentando parecer tranquilo, aunque por dentro todo vibraba de emoción. Por primera vez, iba a dejar mis muros conocidos y emplear mi don para su verdadero propósito. El transbordador me llevó a órbita. Por las ventanillas, la superficie luminosa de Terra, envuelta en denso smog y surcada por líneas de escudos Void, se alejaba rápidamente. Miré hasta que mi mundo natal se convirtió en una esfera grisácea y borrosa, perdida en la negrura del espacio. Abandonaba la cuna de la humanidad, y la sensación que me embargó fue una mezcla de sobrecogimiento y pena punzante. Allí, en órbita estacionaria, aguardaba mi nave, el crucero de ataque Perdición del Hereje. Kilómetros de armadura forjada, inscrita con oraciones, se alzaban en torres y antenas sobre el casco gris plateado del buque. La tripulación me recibió con cortés temor. Los simples tripulantes se apartaban apresuradamente a mi paso e inclinaban la cabeza, algunos susurrando a mis espaldas: «Navegante, conocedor de la oscuridad». Nadie se atrevía a mostrar falta de respeto. Todos entendían que sin mí, la nave no podía entrar en la disformidad. El capitán del crucero, un veterano canoso llamado Lukash Dan, me dio la bienvenida personalmente cuando subí a bordo. Fue cuidadosamente cortés pero frío. Tras intercambiar formalidades,
El capitán se excusó con rapidez, dejándome al cuidado de su ayudante. Solo una persona de la tripulación llegó pronto a significar para mí algo más que un colega. La astrópata jefe de la nave, una mujer llamada Aurelia, vino a verme al día siguiente de mi llegada al crucero. Una figura frágil, envuelta en una túnica verde, desvaída, con un vendaje blanco cubriéndole las cuencas de los ojos. Estaba ciega, como todos los telépatas que han pasado por el ritual de unión del alma con el emperador. Aún así, Aurelia encontró infaliblemente el camino hasta mi sanctum y bajó la cabeza respetuosamente a modo de saludo. «Navegante Severian», dijo con voz suave y melodiosa, «sentí tu llegada. Tu mente arde como una antorcha en la penumbra de la disformidad». Me quedé desconcertado por la calidez inesperada de su tono. Entablamos conversación. Aurelia resultó ser originaria de Gymnasialis Prime. De niña fue llevada al Adeptus Astra Telepática y sobrevivió al ritual de unión del alma con el propio emperador. Con una sonrisa radiante, me relató cómo el toque de la mente del emperador había sido la suprema dicha de su vida. Yo, a mi vez, compartí mis recuerdos de mi primera visión del Astronomican. Nuestros roles en la nave eran diferentes, pero una cosa nos unía. Ambos éramos instrumentos vivientes de la voluntad imperial, ligados a fuerzas de otro mundo por el bien de la humanidad. Desde aquel encuentro, entre Aurelia y yo surgió una silenciosa comprensión. En raras horas de descanso, nos sentábamos en su pequeña capilla de comunicaciones, compartiendo una copa de amasec, y hablábamos con franqueza. Discutíamos puntos de doctrina, compartíamos nuestros miedos y dudas, esas que ninguno de los dos se habría atrevido a expresar ante nadie más. Aurelia se convirtió en ese rayo de humanidad que me mantuvo al borde de la locura. Durante un tiempo, al menos. La primera travesía por la disformidad bajo mi guía resultó exitosa, aunque no sin cierto temblor por mi parte. Cuando la nave salió del punto Mandeville y se preparó para zambullirse en el Immaterium, tomé mi lugar en mi trono de navegante en el Navigatorium, conectando los neuroimplantes a mis sienes. En los canales internos de comunicación, la voz monótona del capellán de la nave ya resonaba, instando a la tripulación a rezar por protección. Miles de voces de tripulantes repetían letanías tras él, rogando al Dios emperador que resguardara sus almas en la travesía venidera. El campo Gellar estaba activo, haciendo que el aire de mi santuario crepitara con estática. Fundí mi conciencia con las interfaces de navegación, sintiendo la nave convertirse en una extensión de mi cuerpo. Un temblor recorrió el casco. Los motores de disformidad rugieron abriendo una brecha en el tejido de la realidad. Lentamente, alcé el párpado interior de mi tercer ojo. La disformidad me saludó con un caos de colores y corrientes, pero sobre el fondo del océano de energía tumultuosa brillaba con claridad el hilo dorado del Astronomican. Confiadamente, orienté la proa de la nave hacia ese hilo, y el buque se deslizó obediente en la corriente turbulenta del Empíreo. El tintineo de un centenar de pequeñas campanas de bronce colgadas alrededor del perímetro del sanctum
marcaba el ritmo de mi concentración. Repicaban suavemente, percibiendo las fluctuaciones invisibles de la disformidad. Guié la nave, maniobrando con cuidado entre nubes de tormenta, bordeando oscuros remolinos de nada. Mi corazón latía con fuerza. Las palmas me sudaban bajo los guantes, pero el miedo inicial gradualmente cedió, reemplazado por la euforia. Fue como un sueño embriagador de vuelo, una sensación de libertad, de volar sin cuerpo, un poder casi divino sobre el destino de miles de almas. Así transcurrieron varios días de tiempo subjetivo. En la disformidad, las horas y días conocidos pierden su significado. Finalmente, los cálculos indicaron que habíamos llegado al punto de salida. Conduje el crucero hasta las coordenadas designadas en el espacio real. Emergimos de la disformidad en el sistema Verónica Z, un lugar envuelto en la guerra. Apenas desconecté los neuroimplantes y abrí mis ojos normales, comenzaron a llover informes a través del box interno. Se había detectado una flota enemiga de senos de piel verde, orcos, aproximándose al planeta. Nuestro crucero entró inmediatamente en combate. Mi turno de navegación había terminado durante la batalla, y pude abandonar el Sanctum para ver con mis propios ojos los frutos de nuestra labor. En el puente de mando reinaba la semioscuridad, iluminada solo por el resplandor carmesí de las lámparas de alerta. A través del ventanal principal, surcado de finas grietas por impactos recientes, se extendía el espacio negro tinta, salpicado de destellos de luz. A lo lejos, contra el telón estrellado, humeaban nubes de fuego. Naves orcas ardiendo y explotando, hechas pedazos por las andanadas de la flota imperial. Sobre el grueso cristal blindado del mirador reptaban reflejos de disparos láser y las largas estelas de cohetes y torpedos. Cada vez que nuestro crucero disparaba sus baterías principales, la cubierta se estremecía como en un terremoto. Nunca antes había visto la guerra tan de cerca. Mi corazón se encogió ante la grandeza y el horror de lo que sucedía. Abajo, en la superficie del planeta, millones de humanos y senos luchaban y morían. Pero desde aquí, en la silenciosa ingravidez, todo se veía como el titilar de luciérnagas. Vi una nave orca especialmente masiva partirse por la mitad tras una andanada de nuestra consorte, el acorazado Fides Prime. En una de las pantallas de visualización externa, atisbé la superficie de Verónica Z por un momento. Sobre bloques de la ciudad arrasados rodaban oleadas de explosiones. Incluso desde la órbita se distinguían los cráteres gigantescos abrasados por el impacto de nuestras armas. Bajo las nubes de ceniza, la gente moría. Miles de personas. Me obligué a apartar la mirada, enfocándome en la muda majestad del espacio para no pensar en lo que ocurría abajo. Los reflejos de explosiones distantes reptaban por el vidrio blindado, y yo permanecí allí, paralizado por una mezcla de terror y sobrecogimiento. Así es la voluntad del emperador. Llegó la voz queda de Aurelia a mi lado. Me sobresalté y me volví. Ella estaba cerca, una mano apoyada en el borde de una consola, sus ojos ciegos dirigidos a algún punto más allá. Los
reúne en el trono? Pregunté en un susurro, sin estar siquiera seguro de por qué hacía la pregunta. Quizás quería desesperadamente creer que todas esas muertes no habían sido en vano. No, respondió la astrópata apenas audible. Las almas de las personas que caen por el imperio ascenderán a su luz, y las almas de los Xenos se pudrirán en la disformidad, convirtiéndose en presa de los demonios. Un frío sepulcral emanó de sus palabras, pero yo no esperaba otra respuesta. Aquel día el imperio triunfó. La flota orca fue destrozada y dispersada. Nuestras naves quemaron metódicamente las defensas orbitales enemigas. Las fuerzas terrestres, esos mismos guardias imperiales que habíamos transportado, asaltaron y purgaron los últimos nidos Xeno en la superficie de Verónica Z. Escuché al comandante de las fuerzas de desembarco proclamar por el Vox una gran victoria y gloria en el nombre del emperador. La tripulación de la perdición del hereje se regocijaba. Solo yo me sentía inquieto. En mis aposentos, escondido de la celebración general, no lograba hallar paz. La memoria reproducía una y otra vez aquel coro lejano de muertes que había presentido en el fragor de la batalla. Eran vidas alienígenas, vidas consideradas impías e indignas de pena. Nos habían enseñado desde la cuna a odiar al Xeno. Pero junto con las naves orcas, miles de los nuestros también habían perecido. Pilotos, soldados, boidsmen de las fragatas de escolta que fueron destruidas, todos ellos se habían desvanecido en el abismo de la disformidad, y debía consolarme con que sus almas quizá hallaran descanso en el trono. Traté de apartar esos pensamientos, repitiendo en voz baja oraciones de agradecimiento por la victoria. El emperador nos salvó y guió al triunfo, así que todo estaba bien y era justo. Me convencí de ello y probablemente lo creí, durante un tiempo, al menos. Esa noche, antes de dormir, repasé durante mucho rato las páginas gastadas de mi libro de oraciones. Una colección de himnos sagrados de navegante que había recibido en Terra. Leí acerca de la misericordia del emperador y la santidad del servicio. Y esas palabras ahogaron mis dudas por un tiempo. Reforzada por la fatiga agotadora, mi fe pareció afianzarse de nuevo, aunque solo fuera temporalmente. El desastre se abalanzó en el momento en que menos esperaba. Pasaron varios meses de patrullas ininterrumpidas y salidas de combate, y entonces nuestro crucero recibió órdenes de apresurarse de vuelta a la base más cercana para ser reasignado. Una nueva rebelión estaba estallando en algún lugar profundo del sector, y la flota se apresuraba a sofocarla. El tiempo apremiaba. El capitán Dante exigió que la ruta se redujera al mínimo absoluto, para que pudiéramos llegar antes de lo previsto. Yo objeté. Los cálculos mostraban que el camino más corto pasaba peligrosamente cerca del frente de una tormenta de disformidad, una región marcada en los mapas como extremadamente inestable. Pero la voz del navegante no podía pesar más que la directiva del mando. «Estamos perdiendo días preciosos», insistió tercamente el capitán. «El emperador nos llevará a salvo. Haz lo que debas». Incliné la cabeza, tragándome mi inquietud. Las órdenes eran órdenes. La nave volvió a dar un paso al abismo de la disformidad. Al principio todo transcurrió como de costumbre. Yo mantenía un rumbo firme guiándome por el rayo refulgente del Astronomican. Pero, a medida que avanzábamos, mi ansiedad crecía. La disformidad a nuestro alrededor se estaba oscureciendo.
Donde antes se extendían corrientes relativamente tranquilas, ahora bullían remolinos anómalos. Los instrumentos registraban picos de energía oscura. Sentía mi tercer ojo esforzándose. Comenzaron a destellar ante mi vista visiones que hasta entonces desconocía, interfiriendo con mi concentración. Una vez me pareció vislumbrar en la distancia una sombra gigantesca, como un ser alado y serpentiforme enroscado sobre sí mismo. En otra ocasión, como si el flujo mismo del tiempo se resquebrajara, de la fisura manaron visiones inquietantes. Ahuyenté las alucinaciones con toda mi voluntad y mantuve el rumbo. Pronto incluso los sentidos normales lo dejaron claro. La nave estaba atrapada en una tormenta. Las cubiertas de carga traqueteaban contra sus bastidores. Los pasillos reverberaban con el ulular de las alarmas. El campo Gellar se estremecía al borde del colapso. A través de las interfaces vi runas rojas de advertencia parpadeando sobre el casco, informando de sobrecargas en los generadores. El éter más allá del casco se había vuelto negro, como si la noche misma se espesara a nuestro alrededor. El Astronomican se oscurecía, oculto tras nubes siniestras de la tormenta disforme, para luego aparecer de nuevo como un faro en la tempestad, pero su luz dorada se desvanecía gradualmente en la distancia. Empezaba a perder de vista el faro, y un terror glacial me atenazó el corazón. Sin la luz guía, estábamos ciegos y condenados. Santo Emperador, no nos abandones. Susurré, casi atragantándome con las palabras. En respuesta, algo golpeó la nave con un estruendo resonante. El casco se estremeció hasta los huesos. Por un instante la puntería de mi ojo disforme se desvió, e inmediatamente las corrientes comenzaron a sacarnos de curso. Un poco más y nos perderíamos irremediablemente. Reuniendo mi voluntad, me aferré de nuevo con mi mente al hilo apenas perceptible del Astronomican, tratando de enderezar nuestra trayectoria. Pero en ese momento el mundo a mi alrededor brilló en rojo sangre. No lo vi con mis ojos físicos, sino con la visión interna de mi ojo de la disformidad. Una ola sanguinolenta onduló a través del torrente furioso, una ola de furia y de júbilo salvaje al mismo tiempo. Como si un monstruo se hubiera despertado en las profundidades de la disformidad y ahora se precipitara hacia nuestra diminuta nave. La red de Vox de la nave estalló en pánico. Voces aterrorizadas gritando en todos los canales. «¡El campo Gellar fluctúa!», sonó la voz histérica del jefe de ingenieros. «¡Señales externas! ¡Por el emperador en el trono! ¿Qué es eso?». Entre los alaridos de la tripulación afloró una palabra: «¡Demonios!». Los rostros de los oficiales en las pantallas de mando estaban contraídos de terror, sin saber qué hacer. En cuanto a mí, no podía apartar la mirada. Si salía del trance, estaríamos muertos en segundos. Por fin, a través del caos carmesí, percibí un destello de esperanza, un punto de salida lejano, donde podríamos intentar una traducción inmediata fuera de la disformidad. ¿Quién sabía dónde acabaríamos o a qué distancia de nuestro destino? Pero al menos estaríamos lejos de esta tormenta. Reuniendo todas mis fuerzas, dirigí la nave en esa dirección, rezando en silencio a todos los santos de la navegación.
Se sentía como si un tsunami nos hubiera engullido y yo tanteara a ciegas bajo el agua en busca de un resquicio salvador. ¿Pero tendríamos tiempo suficiente? Un chirrido repentino arañó la nave, como garras gigantescas rascando el casco. Las luces en mi sanctum parpadearon y se apagaron, reemplazadas por el débil resplandor rojo de las lámparas de emergencia. Al parecer, el campo Gellar se había desplomado. Un frío primitivo atravesó mi pecho, pero no me atreví a cerrar el tercer ojo, continuando aferrado al esquivo rastro de nuestra salida. A mi alrededor, en el mundo material, algo estaba pasando. Oí disparos lejanos, el estrépito de botas corriendo por las cubiertas. Alguien gritó en el box general: «¡Han traspasado! ¡Abran fuego!». Luego llegó un rugido gutural, diferente a cualquier garganta mortal. Aquel aullido inhumano interminable, mezclado con gritos de dolor, resonó por los corredores de la nave. Un sudor frío me resbaló por la espalda. Los demonios habían abordado la nave. La puerta de mi sanctum tembló bajo los golpes. Escuché el metal chirriar. Estaban forzando la cerradura desde fuera. «¡Navegante!», bramó alguien con voz ronca justo detrás de la puerta. «¡Detén esto! ¡Sácanos de aquí, monstruo!». Yo sabía que no era el momento y que no podía permitirme distracciones, pero la desesperación en esas voces me desgarró. Vacilé un instante en el trance e inmediatamente la nave comenzó a tambalearse salvajemente. Las señales de rumbo danzaron ante mi visión. Sentí hervir la ira. Ira, no contra esas personas enloquecidas por el miedo, sino contra mí mismo, contra mi impotencia, contra el horror ciego que nos destrozaba. Manteniendo una parte de mi mente en el tenue enlace hacia el punto de salida, dirigí la otra parte de mi atención hacia la puerta. La cerradura cedió con un chirrido, los paneles se deslizaron y 3 figuras irrumpieron en el sanctum, un oficial de box y 2 técnicos. Tenían el rostro manchado de hollín, los ojos desencajados. Al verme sujeto con cables al trono, se quedaron pasmados al unísono. «¡Engendro de la disformidad!», gritó el oficial levantando una pistola láser que le temblaba en la mano. «¡Nos has condenado a todos!». Al segundo siguiente hubo un destello y un dolor ardiente atravesó mi hombro izquierdo. El disparo láser perforó mi peto y mi carne. La sangre me retumbaba en las sienes y perdí el control. Arranqué la venda de mi frente y abrí de par en par mi tercer ojo. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. La mirada llameante de la disformidad manó de mi ojo, desnudando la verdad descarnada del Immaterium. Las formas de los hombres se distorsionaron, como reflejos en un espejo deformado. El oficial se quedó inmóvil, como alcanzado por un rayo. Espuma rosada burbujeó en su boca. Los tecnosacerdotes fueron arrojados de espaldas
haciendo gárgaras mientras finos hilos de sangre les manaban de las cuencas de los ojos y de los oídos. En el lapso de un solo latido, los tres estaban muertos. Sus rostros quedaron congelados en muecas de horror primigenio. Jadeaba, esforzándome por cerrar el abismo que yo mismo había desatado. Alrededor de los cuerpos de mis compañeros de nave titilaban sombras antinaturales, como si cosas invisibles se regocijaran con sus muertes. Una amarga lástima por ellos, y por mí mismo, me invadió. Pero no había tiempo para el remordimiento. Mi brújula interna gritaba que estábamos a punto de sobrepasar el punto de salida. Reuniendo los jirones desgarrados de mi voluntad, volví a guiar los segundos finales de la transición disforme. Un tirón y la oscuridad se desgarró. La nave derramó su ser en el espacio real como un hombre que se ahoga, irrumpiendo de repente a la superficie. Me desconecté de las interfaces y abrí los ojos. En la estrecha ventana de observación, estrellas frías pasaban lentamente. Estábamos a salvo, o eso parecía. Pero, dentro de la nave, el infierno se había desatado. Me tambaleé al bajar del trono, vacilando por la debilidad y el dolor. La herida en mi hombro ardía. Mis dedos estaban entumecidos tras la prolongada conexión. Tropezando con el cuerpo inerte del oficial, me lancé al pasillo. Un hedor a ozono y sangre inundaba todo. Las luces parpadeaban. A lo lejos, hacia el bloque astropático de Aurelia, las llamas proyectaban sombras danzantes. Una horrible certeza se apoderó de mí. La fuerza volvió a inundar mis miembros y corrí hacia adelante a través de los compartimentos deformados. La escena que encontré era espantosa. Las puertas blindadas de la cámara de los telépatas habían sido arrancadas de sus goznes y surcos chamuscados surcaban las paredes como huellas de garras gigantescas. Adentro había oscuridad y silencio. Pisé por encima de cuerpos destrozados y mutilados de los miembros del coro astropático hasta que encontré lo que buscaba. Aurelia estaba sentada en un rincón junto al altar astropático volcado, recostada contra la pared. Su venda se había deslizado hasta el cuello, dejando al descubierto las cuentas ciegas. Un fino hilo de sangre corría de la comisura de sus labios. Caí de rodillas a su lado, sin apenas respirar de pavor. Seguía viva. Escuché una inhalación entrecortada y agónica. Parecía que me miraba directamente con esos ojos ciegos. Severian, susurró Aurelia débilmente, y me estremecí. Ya no quedaba vida en su voz, solo vacío, una pena abrumadora. Tomé la mano ensangrentada de la telépata y sus dedos se movieron con débil agitación. Perdóname. No pude protegerlos. Exhaló con dificultad, obligando a salir las palabras. Su rostro se contrajo. Incluso agonizando, pensaba no en sí misma sino en aquellos a quienes no había logrado salvar. Un nudo me subió a la garganta. Es mi culpa, articulé en silencio. Pero Aurelia pareció no oír. Se estremeció con todo el cuerpo, lágrimas resbalando de sus ojos ciegos. Él no nos escucha. Su luz no nos alcanzó. Murmuró apenas audiblemente y entendí a quién se refería.
al dios emperador. Sus finos dedos aún intentaron apretar débilmente mi mano. Aurelia extendió la otra mano hacia algo frente a ella, como tratando de asir un rayo inasible. Un instante más, y sus dedos se aflojaron. Su mano cayó inerte. Su cabeza se desplomó en mi hombro, el último aliento muriendo en sus labios pálidos. Aurelia se había ido. No sé cuánto tiempo me quedé allí, abrazando su cuerpo que se enfriaba. No grité ni lloré. Por dentro estaba vacío. Solo un clamor creciente llenaba mis oídos. El eco de la tormenta disforme o el inicio de la locura. No estoy seguro. Todo en lo que yo había creído se estaba desmoronando, haciéndose añicos. Cuando los oficiales supervivientes finalmente me encontraron, debía de parecer un espectro, manchado de sangre, con la mirada vidriosa, sosteniendo a una astrópata muerta en mis brazos. Tuvieron que rogarme que entregara el cuerpo de Aurelia. Recuerdo que alguien, probablemente el nuevo primer oficial, preguntó con cautela si podría continuar con mi servicio. No dije nada. En cambio, alcé el rostro hacia la estrecha ventana, más allá de la cual centelleaban las estrellas indiferentes, y, por primera vez, dudé. ¿No sería acaso el vacío lo que nos devolvía la mirada desde el trono dorado? Después de la tormenta, nuestra nave destrozada estuvo a la deriva durante varias semanas en un sistema innominado al borde del espacio desconocido. No teníamos comunicaciones astropáticas. Muchos sistemas estaban inoperantes. Pero el imperio es vasto y no olvida a sus ovejas perdidas. Al final, una fragata de patrulla nos descubrió y nos remolcó al dique de reparación más cercano. De 2000 almas de la tripulación, apenas una cuarta parte quedaba con vida. Como testigo clave, fui interrogado por representantes del almirantazgo y de la Inquisición, que buscaban determinar la causa del desastre. Relaté con veracidad la repentina tormenta disforme. Mencioné a los demonios solo de forma escueta. Era demasiado peligroso revelar todos los detalles, o podrían acusarnos de corrupción herética. También guardé silencio sobre matar a 3 hombres con mi mirada. Enterré ese secreto en lo más hondo, sabiendo que de otro modo me aguardaría la hoguera. Un inquisidor con un yelmo de calavera me escrutó el rostro durante un rato, como tratando de olfatear mentiras. Alrededor de él, servocráneos zumbaban en silencio, escudriñando las más mínimas fluctuaciones de mi aura y husmeando en busca de cualquier rastro de corrupción. Finalmente habló. El emperador es misericordioso, navegante. Dale las gracias por tu salvación. Asentí en silencio. Misericordioso. Un amargo nudo se formó en mi garganta, pero lo tragué. La casa Coratín me llamó de regreso del frente tan pronto como recibió noticias de lo sucedido. Regresé a Terra no como un héroe, sino más bien como un animal lisiado ocultado apresuradamente de miradas indiscretas. Mis parientes me recibieron con un alivio fingido. El heredero sobrevivió,
el honor de la casa permanecía formalmente intacto. Por las noches, en la larga mesa del patriarca familiar, las copas de cristal tintineaban mientras se pronunciaban discursos sobre cómo nuestro navegante había salvado la nave con gran valentía al costo de un esfuerzo increíble. Me otorgaron alguna medalla del almirantazgo, una baratija por una ruta trazada heroicamente. Pero ninguno de esos honores significaba ya nada para mí. Por dentro estaba vacío. Ni mi padre ni mi madre preguntaron qué había visto allá afuera en la tormenta. No preguntaron cómo murió Aurelia, sobre quien solo había informado escuetamente en mi reporte. Quizás simplemente no querían saber más. O tal vez ya lo sospechaban. Mi padre solo una vez, evitando mi mirada, comentó en voz baja: «A veces, mirar al abismo deja una marca en el alma. Necesitas descansar, hijo». Su tercer ojo seguía oculto bajo un vendaje. No vi en qué se había convertido después de largos años de servicio. Recuerdo que pensé entonces: ¿y si debajo de la venda de mi padre ya hay una esfera negra petrificada, agrietada por la edad, oculta de todos, así como los verdaderos sentimientos de mis parientes están ocultos tras una máscara de preocupación? Fui relevado de mis deberes durante unos meses para que pudiera recuperarme. Las heridas físicas, los médicos las sanaron rápido. Mi hombro y mi brazo volvieron a funcionar, dejando solo una cicatriz rosada de la quemadura. Mucho peores fueron las heridas invisibles. Por las noches me quedaba en mi antiguo dormitorio bajo las ventanas ojivales, incapaz de dormir. En cuanto cerraba los ojos, la memoria me arrojaba de vuelta al infierno de la tormenta disforme. Veía naves despedazadas, bocas desdentadas gritando en la oscuridad, súplicas de piedad cortadas de raíz en el olvido. A veces en esos sueños escuchaba la voz de Aurelia. Ella llamaba mi nombre desde más allá del velo, y yo no podía responder. Despertaba ahogándome en sudor frío. Una mañana, las criadas me encontraron balbuceando maldiciones ante un icono del emperador. En un delirio nocturno, lo había arrancado de la pared y arrojado al suelo. Por suerte, ninguno de los ancianos se enteró de este incidente, o mi destino habría sido funesto. Varias veces fui invitado a sesiones de coloquios de psicopurificación. En nuestro invernadero, entre las fragantes rosas terranas, intentaron convencerme de que debía alegrarme por mi salvación. Un anciano escolástico apacible designado por la familia predicó sobre la redención a través del sufrimiento, sobre la santidad de mi deber, sobre cómo el emperador me estaba poniendo a prueba enviándome tales tribulaciones. Yo asentía dócilmente y respondía con frases aprendidas de memoria. Pero por dentro ya no tenía fe, ni miedo, ni esperanza alguna. Me había convertido en la sombra de mi antiguo yo. Si antes había sentido algún destello de orgullo o de devoción exaltada, ahora mi corazón se había vuelto hielo. Ya no creía en los eslóganes imperiales ni en los consuelos de la eclesiarquía. El Dios emperador en mi alma había pasado de ser un faro omnipotente
a un ídolo distante y silencioso. Por supuesto, no me atrevía a decir esto en voz alta. Eso habría sido suicida. Pero en lo más hondo de mi corazón había echado raíz una mala hierba de cinismo, una que ya no podía arrancarse. Yo había visto demasiado para volver a cerrar los ojos y fingir estar ciego. Una noche de insomnio, mientras deambulaba por los pasillos vacíos de la mansión ancestral, inadvertidamente escuché una conversación entre los ancianos de la familia. A través de la puerta entreabierta de la sala del consejo, raspaba la voz de una de mis tías. «Él está roto, se lo aseguro. En tal estado, Severian es un peligro para la casa. Sería más sencillo deshacerse de un lisiado antes de que se produzca un escándalo». Mi padre respondió: «No saques conclusiones precipitadas, hermana. Nuestro Severian resistió lo que habría destrozado a cualquier otro. Necesita tiempo. Se recuperará y servirá de nuevo». No había compasión ni calidez en sus palabras, solo frío pragmatismo. Fue como un cubo de agua helada sobre mí. Me escabullí sin ser visto. Quise más que nada abrir la puerta de golpe y gritar: «Soy una persona viva, no una herramienta». Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Me di cuenta de que incluso mi familia me veía solo como un recurso. Sin embargo, el destino, o la maldición de nuestra sangre, no me permitió escapar de la senda que me correspondía. Tras algún tiempo, el consejo familiar decretó que volviera al servicio. Nuestra casa no podía permitirse un navegante valioso sentado inactivo. Además, por todo el segmentum corrían rumores de que la disformidad se volvía cada vez más turbulenta en todas partes, y cada par de ojos disformes experimentados valía su peso en oro. Me aseguraron que mi nueva nave solo recorrería rutas probadas y seguras, en la medida de lo posible. En mi corazón solo esbocé una sonrisa amarga. Rutas seguras. En la disformidad no hay seguridad. Solo existe la ilusión temporal de la calma. Fui asignado a la nave de transporte Santa Eufrosina, que debía llevar un grupo de colonos a la frontera del imperio. Servir como navegante en una nave civil tranquila, muchos de mis orgullosos parientes lo habrían considerado una degradación. Pero a mí no me importaba. En cierto modo, incluso me alegraba la oportunidad de alejarme de la guerra, de la gloria, del escrutinio no deseado de la Inquisición. Creía que un viaje sosegado me costaría menos que el filo constante de la navaja del frente. Al principio así fue. Sin embargo, en mi primer salto con la nueva nave, sentí cuánto había cambiado mi percepción de la disformidad. Las antiguas imágenes abstractas, corrientes refulgentes, brumas prismáticas, habían desaparecido. Cuando abría el ojo de la disformidad,
Ahora se desplegaba ante mí el Immaterium implacable en sí mismo. Cada corriente se veía como una serpiente de fuego, una masa hirviente de rostros y garras. Y en la oscuridad distinguía nítidamente siluetas fantasmales de monstruosidades observando la nave. Quizá mi mente se había empapado tanto de la disformidad que ya no podía refugiarse en ilusiones reconfortantes. Tenía que mirar al horror a la cara y, para mi sorpresa, casi me era indiferente. Pasaron los meses uno tras otro, y varias travesías transcurrieron sin incidentes. Antes de cada salto, cientos de colonos pasajeros se reunían en la bodega para una oración comunal. Cantaban himnos de liberación y creían que el dios emperador los custodiaba personalmente en la disformidad. Un par de veces observé esta ceremonia desde las sombras de una galería superior, y la fe fervorosa de la gente común solo me provocó una mueca de amargura. Solo una vez nos golpeó una tormenta disforme seria. La nave se sacudió, los campos se tensionaron, la tripulación se preparó para lo peor. Pero yo guié a la Santa Eufrosina a través del océano embravecido con la sangre fría de quien pasea por un jardín. No me importaba, pero el miedo a la muerte había muerto en mí. Ya no quedaba nadie dentro para sentir miedo. Mi nuevo capitán, un hombre de rostro redondo y trato apacible, apenas interactuaba conmigo, y yo tampoco buscaba camaradería. La tripulación igualmente mantenía una distancia respetuosa. Yo prefería no abandonar mi torre de navegación por mucho tiempo, para no cruzarme con las miradas supersticiosas de los Boatsmen. Y ya no necesitaba compañía alguna. Mi único compañero de entonces en adelante fue el vacío silencioso. Hablaba conmigo mismo, o con la sombra de Aurelia, que a veces imaginaba en los rincones del Sanctum. Había leído en algún sitio que algunos navegantes, con el tiempo, comienzan a oír el susurro de la disformidad, incluso fuera de tránsito. Solía tomar eso con escepticismo, pero ahora el susurro se volvió mi constante compañero. En cuanto cerraba los ojos, tanto los normales como el tercero, para intentar descansar, unas palabras extrañas surgían en el silencio, apenas distinguibles, como si muchas voces se superpusieran unas a otras. Al principio pensé que eran los chirridos de mis propios recuerdos fracturados, pero un día, durante otro salto, me atreví a escuchar. ¿Por qué sigues sufriendo a ciegas? Siseó una voz fantasmal. Otra, suave y familiar, le siguió. Descansa, Severian. ¿No estás cansado? Una tercera se rió entre dientes burlonamente. Tu dios emperador miente. Su luz es un engaño. Me sobresalté y abrí mis ojos humanos. A mi alrededor solo estaba mi cámara de navegación, débilmente iluminada. Era mi propio subconsciente hablando, o algunas entidades de la disformidad susurrando desde el otro lado del velo.
Nunca lo averigüé. Pero esas palabras calaron hondo en mí. En efecto, yo ya sabía la verdad. La verdad es que nosotros los navegantes somos sirvientes vacíos de un Dios vacío. El imperio avanza no por milagro o gracia divina, sino solo por fuerza de inercia y cálculo despiadado, como un cadáver conectado a una máquina. Trazamos nuestros cursos de memoria, recitamos rituales de memoria, sin hacer preguntas. Y aquellos que sí preguntan, pierden la cordura, como yo la había perdido. Año tras año realicé mi tarea, desapasionada y mecánicamente. Ni las tormentas menores ni las ocasionales visiones espantosas ya me asustaban. Todo se había vuelto una pesadilla cotidiana, un ruido de fondo al que uno se acostumbra, como uno se acostumbra a vivir con un dolor constante. Mi apatía probablemente incluso me hacía parecer más confiable a los ojos de mis superiores. Ya no mostraba miedo ni planteaba preguntas. Calculaba los cursos a la perfección. Ajustaba las trayectorias. Atinaba con ventanas de salida impecables. Quizá alguien me consideraba un navegante ejemplar, impasible, siempre listo para zambullirse en el vacío, pero en realidad ya nada me sujetaba, ni la realidad, ni mi propia alma. Por las noches ya no susurraba oraciones al emperador. No. Las dirigía al propio vacío. Rogaba al silencio que me tomara, que borrara mi memoria, aunque fuera para impedir que siguiera teniendo sueños y escuchando el eco de los muertos en la quietud. Con el tiempo la disformidad cobró lo que le correspondía. Mi salud decayó constantemente. Unos dedos antes ágiles empezaron a temblar. Mis articulaciones se inflamaron. Tuve que tragar cada vez más estimulantes para soportar largas sesiones de navegación. A menudo me chorreaba sangre por la nariz. Un hilo fino salpicando sobre mi libro de oraciones mientras permanecía horas en el trono. Ya no le prestaba atención. Mis ojos prácticamente perdieron la capacidad de distinguir colores. Todo a mi alrededor era gris, sin vida. Mi cabello hacía mucho que había dejado de crecer. Y ahora también mi piel se manchó y volvió casi translúcida. Venas azules se marcaban en mis sienes y en mis manos. Cada vez me parecía más a un fantasma estando aún vivo. Y el tercer ojo, mi ojo de la disformidad, sufrió una transformación aterradora. Antes parecía casi normal, húmedo, con un iris delgado. Rara vez lo examinaba en el espejo, para no perturbar más mi mente. Pero un día, noté que el vendaje de mi frente estaba empapado con un fluido oscuro extraño. Al quitármelo, vi que mi tercer párpado ya no cerraba por completo.
y el ojo en sí se había oscurecido. La esclerótica se había vuelto gris. El iris desapareció. La pupila hinchada lo había devorado por entero. Presa del pánico, volví a cerrar el ojo de la disformidad y resolví no mostrárselo a nadie, ni siquiera a los médicos. ¿Para qué? ¿Para que me declararan no apto para el servicio y me jubilaran? ¿O que el trono no lo permita, para que confiscaran mi ojo para estudiarlo? No. Opté por callar. Desde entonces llevé la venda constantemente, incluso en soledad. Pero lo sentía. El ojo de la disformidad se estaba solidificando, ennegreciendo. A veces, especialmente durante las transiciones, presentía que incluso a través de la seda veía más que antes, como si el ojo ya no necesitara abrirse para contemplar el Immaterium. Visiones de pesadilla ahora venían a mí, incluso con el ojo cerrado. En cuanto pensaba en la disformidad, las imágenes horrendas conocidas estallaban en mi mente. Ya no podía distinguir si estaba despierto o soñando. En un momento sentía el frío metal de los brazos del trono bajo mis palmas y al siguiente escuchaba un susurro desde la esquina. Severian, ¿sigues con nosotros? Sabía que el final llegaría pronto. No el bendito final que secretamente anhelaba. No una liberación del tormento. No. El final de mi personalidad, de mi razón, de mi humanidad. Ya me sorprendía a mí mismo confundiéndome en mis pensamientos, olvidando palabras simples y a veces gruñendo sordamente de irritación, cuando alguien me sacaba bruscamente de mi lúgubre estupor. Estaba empezando a perder la cabeza, y eso incluso me traía un retorcido alivio, porque un loco no siente dolor. Lo último que recuerdo claramente es cuando me enviaron en mi viaje final. La ironía fue que ese viaje estaba destinado a ser mi triunfo. Para entonces, había servido como navegante durante 6 décadas y me había convertido en uno de los más ancianos de mi casa. Varios capitanes habían ido y venido. Nades habían ido y venido. Sin embargo, yo permanecía en mi puesto al timón del destino. Altos funcionarios del Adeptus Astra Telepática incluso me habían otorgado el título de navegante primaris, el navegante jefe de la flota de un pequeño subsector. Un galardón vacío que no cambió nada en mi rutina. De hecho, gracias a él un corresponsal de una nave de retransmisión vino a bordo de la Santa Eufrosina. Tenía permiso para entrevistarme para las crónicas del Segmentum, como a un héroe que había guiado a miles de naves a través de la disformidad. El cronista, un joven con los ojos brillantes de ingenuo asombro, se presentó en mi sanctum la víspera de ese último salto. Me preguntó, ¿qué siente cuando contempla la disformidad? Vacilé un momento al escuchar una pregunta tan inocente.
Ante mis ojos mentales surgieron cadáveres. Demonios. Oscuridad. Todo lo que de verdad siento al mirar a la disformidad. Incluso quise reírme en su cara, o derramar toda la verdad por absurda que sonara. Pero en cambio apenas esbocé una sonrisa cansada y respondí con una frase trillada. Orgullo de guiar a la humanidad hacia adelante. Alcanzaron a pronunciar mis labios. El joven asintió entusiasmado, apresurándose a garabatear mis palabras en su tablilla de datos con prosa florida. Si tan solo supiera la verdad. Pero la verdad no es para las crónicas. La verdad es mi maldición. En esa última transición, finalmente mi cuerpo me traicionó. En el momento en que la nave se zambulló en la disformidad, un dolor agudo atravesó mi pecho. Mis dos corazones, uno de los inesperados regalos de la mutación, se descompasaron en espasmos. Me faltó el aliento. Un sudor helado me cubrió la piel, pero no podía abandonar mi puesto. La nave estaba en la corriente y yo debía completar la ruta. Y lo hice. La llevé hasta el punto de destino, a pesar de la nubosidad en mis ojos y del zumbido ensordecedor en mis oídos. Cuando volvimos a emerger en el sistema objetivo, la Santa Eufrosina puso rumbo a órbita de manera segura. Y a mí me sacaron inconsciente los médicos. Ambos corazones se habían detenido. Al hundirme en la inconsciencia sentí una extraña sensación de alivio. ¿Sería por fin el final de mi tormento? Me atrevo a decir que incluso me alegré de disolverme en aquel vacío absoluto que me recibió en el umbral de la muerte. Pero no morí. Me arrastraron de vuelta del más allá con tecnología médica y artes psíquicas, sin preguntar si deseaba regresar. Desperté en una cápsula médica a bordo de la nave. Un emisario de la casa, un hombre pálido y solemne con hábito oscuro, llegó y anunció que más viajes serían demasiado peligrosos para mi salud. Debía asumir un puesto honorable como navegante visir estacionario en una estación de navegación en terra. Esencialmente significaba el retiro, con la diferencia de que debía permanecer conectado a aparatos, asistiendo a los jóvenes navegantes con consejo y experiencia. Escuché en silencio y, obedientemente, firmé los documentos requeridos. ¿Qué más podía hacer? A esas alturas ya no me quedaba voluntad alguna. Los últimos años de mi vida transcurren aquí, en quietud. Mi mundo se ha encogido al tamaño de una cápsula transparente de soporte vital, llena de fluidos nutritivos y entrelazada con cables vitales. Las máquinas respiran por mí. Bombean un cóctel cáustico de estimulantes por mis venas. Flexionan mis músculos marchitos para que no se atrofien por completo. Pero nunca volveré a ponerme en pie. Ni lo deseo. Mi tercer ojo ahora permanece siempre abierto. Los médicos retiraron la venda de mi frente al instalarme aquí.
Ese ojo de la disformidad se ha congelado en mi frente como un orbe negro y liso que mira impasible al techo. A veces vienen jóvenes navegantes de visita. Temen acercarse demasiado y hablan en susurros, como si estuvieran en un mausoleo. Para ellos soy un artefacto viviente, portador de una sabiduría insondable y de una locura igualmente insondable. No me importa. Apenas los oigo, porque dentro de mi cráneo aún resuena el vacío. La disformidad, a la que entregué toda mi vida, me arrebató todo. Los amigos, la fe, la cordura e incluso la muerte. La muerte pacífica y misericordiosa. Todavía no me la concede. Quizá mi destino sea seguir sirviendo, medio vivo, durante muchas décadas más. Dicen que pueden mantenernos artificialmente durante siglos si estamos conectados a aparatos. La perspectiva de permanecer para siempre prisionero de mi propio cuerpo en descomposición. Tal vez en otro tiempo me habría llenado de horror. Pero ahora estoy tranquilo. Mi horror se ha embotado. Se ha vuelto parte de mí. He encontrado mi verdad. La aterradora verdad de un navegante del vacío. Es simple. No hay luz al final del camino. Ni siquiera el resplandor del Astronomicon. Ese faro psíquico que devora a miles de almas en nombre del emperador. Otorga salvación. Solo existe la penumbra infinita y voraz de la disformidad, que al final devora a todos. Y nosotros, los navegantes, somos los primeros en salir a su encuentro. Contemplamos esa oscuridad día tras día, salto tras salto, con la esperanza de arrebatarle una chispa de significado al caos. Pero al final, el abismo nos engulle, a todos y cada uno. Yo miré ese abismo durante demasiado tiempo, y ahora él mira a través de mis ojos. En la sombría oscuridad del lejano futuro, no hay luz, no hay salvación, solo la disformidad, devorando almas lentamente. Esa es la verdad que aprendí. Yo, Severian de la Casa Coratín. La verdad que se convirtió en mi maldición